Ella se sienta en la sala del tribunal con una sonrisa contenida, flanqueada por sus abogados. La imagen contrasta con el peso del proceso que enfrenta. Lleva casi 3 años privada de libertad, sin juicio concluido y sin veredicto definitivo. Durante ese tiempo, su defensa le aseguró que saldría bajo fianza. Esa promesa alimentó una actitud confiada, casi despreocupada, que muchos interpretaron como la certeza de quien cree tener el control del relato. Frente a las cámaras y ante el juez, ella se mostró serena, incluso afable, como si fuera la parte vulnerada de una historia mal contada. Pero el ambiente cambió de forma abrupta cuando la fiscalía presentó una prueba que nadie esperaba escuchar en voz alta dentro del tribunal. Se trataba de una grabación privada, registrada por su entonces pareja sin que ella lo supiera. En ese audio, la voz que emergía no sonaba frágil ni temerosa. Era dura, dominante, cargada de reproches y estallidos de furia. En cuestión de segundos, la sonrisa desapareció de su rostro y dio paso a un llanto incontenible. La narrativa cuidadosamente construida comenzó a resquebrajarse. Esta es la historia de Courtney Clenny, una modelo e influenciadora digital cuyo estilo de vida parecía sacado de una postal de lujo en Miami, pero que terminó sentada en el banquillo, señalada por haber acabado con la vida de su pareja y por haber intentado sostener hasta el último momento que ella era la víctima. Lo que ocurrió puertas adentro, lejos de los filtros y las luces, reveló una relación marcada por tensiones constantes, episodios de violencia y un desenlace que aún hoy sigue siendo objeto de debate judicial y mediático. A primera vista, Courtney Clenny lo tenía todo. Un rostro reconocido en plataformas digitales, cientos de miles de seguidores, contratos publicitarios y un estilo de vida que combinaba playas exclusivas, apartamentos de alto nivel y viajes frecuentes. Su presencia en redes proyectaba éxito, disciplina y una imagen cuidadosamente curada. Sin embargo, detrás de esa fachada pública, su vida personal atravesaba una tormenta silenciosa. En el mes de abril del año 2022, ese mundo comenzó a desmoronarse. Esa tarde, Courtney realizó una llamada de emergencia que cambiaría su destino. Al otro lado de la línea, su voz sonaba alterada, casi desesperada. Aseguró que su novio estaba gravemente herido y que ella no podía sentir uno de sus brazos. La operadora intentó mantenerla en calma mientras le pedía la dirección. Los gritos y las súplicas se mezclaban con frases confusas. Era evidente que algo serio había ocurrido dentro de aquel apartamento. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Christian Obumseli tendido en el suelo con una lesión profunda en el pecho. Courtney estaba cubierta de sangre, pero no presentaba heridas de consideración. Entre sollozos y frases entrecortadas, ella explicó que ambos habían discutido y que, en medio del altercado, había actuado por temor, lanzando un cuchillo para mantenerlo alejado. Desde ese primer momento, su versión fue clara. Había sido un acto de defensa propia. Christian tenía 27 años. Era comerciante de criptomonedas y emprendedor. Quienes lo conocían lo describían como una persona tranquila, de trato amable y voz suave. Sin embargo, la investigación posterior revelaría que su relación con Courtney estaba lejos de ser estable. Era un vínculo marcado por rupturas y reconciliaciones constantes, discusiones intensas y una dinámica que muchos investigadores describieron como profundamente tóxica. La primera señal de alerta para las autoridades no surgió en Miami, sino meses antes, en Las Vegas. En el año 2021, Courtney fue detenida tras un incidente en un hotel. En esa ocasión, quien presentaba lesiones visibles era Christian. Durante la intervención policial, ella minimizó lo ocurrido. Aseguró que solo se trataba de una discusión ruidosa
y que no había llamado por miedo, sino porque la situación se había salido de control en términos de volumen. Incluso cuestionó el procedimiento, afirmando que no entendía por qué debía ser arrestada. Ese episodio no quedó aislado. En febrero del año siguiente, un video captado en un ascensor mostró a Courtney comportándose de manera agresiva frente a Christian, mientras varias personas observaban incómodas la escena. Él intentaba calmarla y crear distancia, pero ella persistía en el enfrentamiento. Para los investigadores, estas imágenes confirmaron que no se trataba de un único momento desafortunado, sino de un patrón que se repetía. Con ese contexto previo, la tarde de abril adquirió otra dimensión. La llamada de emergencia se produjo poco antes de las 5 de la tarde. La voz de Courtney, entrecortada, pedía ayuda mientras describía una herida en el hombro de su pareja. La operadora intentaba obtener información clara, pero la conversación se tornaba caótica. Se escuchaban gritos, llantos y frases de arrepentimiento. Courtney repetía que lo sentía, que todo había sido un error. En el lugar, los agentes intentaron controlar la escena. Le pidieron que se sentara y que no se moviera, mientras los servicios médicos atendían a Christian. Courtney parecía alterada, reclamando que no le gritaran, asegurando que estaba aterrorizada y que no entendía qué estaba pasando. Insistía en que había actuado por miedo, que había sido acorralada y que solo había intentado defenderse. Ya en la estación policial, su comportamiento llamó la atención de los detectives. Aunque estaba visiblemente emocionada, su discurso giraba una y otra vez en torno a justificar sus acciones. Repetía que Christian la había inmovilizado, que había sentido que no podía respirar y que había tomado el cuchillo solo para mantener distancia. Según su relato, lo lanzó sin intención de causar un desenlace fatal. El momento más delicado llegó cuando un detective le informó que Christian no había sobrevivido. Su reacción fue inmediata: llanto, incredulidad, pedidos de consuelo. Algunos interpretaron esa escena como la respuesta natural de una persona en estado de shock. Otros, en cambio, vieron una actuación cuidadosamente calculada. La forma en que pidió un abrazo, la rapidez con la que buscó contacto con su madre y su insistencia en no quedarse sola, generaron opiniones divididas. Días después, el informe del médico forense puso en duda la versión del cuchillo arrojado. La herida no correspondía a un objeto lanzado desde varios metros, sino a un impacto descendente, profundo y a corta distancia. Esa conclusión técnica se convirtió en una pieza clave para la fiscalía, que comenzó a reconstruir los hechos bajo una luz muy distinta a la presentada inicialmente por Courtney. A pesar de la gravedad del caso, Courtney no fue detenida de inmediato. Pasaron varios meses antes de que se formalizaran cargos en su contra. En ese lapso, ingresó a un centro de rehabilitación en Hawái. Fue allí donde finalmente fue arrestada, en el mes de agosto del mismo año. La demora en la acción judicial alimentó especulaciones y críticas, especialmente cuando se supo que su entorno familiar había estado activo intentando recolectar información que respaldara su versión. El caso dio un giro inesperado cuando los padres de Courtney fueron arrestados y señalados por acceso no autorizado a una computadora. Según las autoridades, habrían ingresado al equipo personal de Christian tras su fallecimiento, buscando mensajes, archivos o cualquier elemento que pudiera reforzar la idea de que él era el agresor. Este episodio añadió una capa adicional de complejidad, sugiriendo que la defensa no solo se libraba en los tribunales, sino también tras bambalinas. Durante meses, el equipo legal de Courtney insistió en presentarla como una mujer sometida a maltrato constante, controlada y atemorizada. Esa estrategia parecía diseñada para generar empatía
y lograr su liberación bajo fianza. En audiencias posteriores, se la vio sonreír y conversar relajadamente con sus abogados, una imagen que para muchos contrastaba con la gravedad de los señalamientos y generaba dudas sobre su nivel de arrepentimiento. Sin embargo, todo cambió el día en que la Fiscalía decidió reproducir las grabaciones secretas realizadas por Christian. En esos audios se escuchaba a Courtney utilizando un lenguaje degradante, elevando la voz por situaciones menores y mostrando un control absoluto de la conversación. No era la voz de alguien acorralado por el miedo, sino la de una persona que imponía su voluntad. El impacto fue inmediato. El tribunal negó la fianza y por primera vez, Courtney pareció comprender que las consecuencias eran reales. Con el juicio programado para el mes de abril del año 2026, Courtney Clenny permanece privada de libertad. Sus solicitudes de liberación han sido rechazadas una y otra vez, mientras sus abogados intentan que las grabaciones sean excluidas del proceso, argumentando que fueron obtenidas de forma indebida. Para la opinión pública, sin embargo, el daño a su imagen ya está hecho. La pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Fue realmente una persona que actuó bajo una presión extrema, o esas grabaciones revelaron una verdad que ella nunca pensó que saldría a la luz? Tras la negativa a concederle la libertad bajo fianza, la situación de Courtney Clenny dio un giro definitivo. Aquella confianza inicial, reflejada en gestos relajados y sonrisas en la sala, se transformó en una realidad mucho más dura. Permanecería privada de libertad mientras el proceso avanzaba, enfrentando un panorama legal cada vez más complejo. Para la Fiscalía, las pruebas comenzaban a encajar como piezas de un rompecabezas que desmontaba, punto por punto, la versión de una reacción impulsiva, motivada por el miedo. Con el paso de los meses, el caso se consolidó como uno de los más seguidos por la opinión pública, no solo por el perfil mediático de Courtney, sino por la crudeza de los elementos que salían a la luz. Las audiencias preliminares se convirtieron en escenarios donde cada detalle era analizado con lupa. Gestos, silencios, reacciones y palabras cobraban un peso significativo. La defensa insistía en que su clienta había vivido bajo un entorno de control y presión constante. La Fiscalía, en cambio, sostenía que existía un historial documentado que apuntaba a un comportamiento dominante y agresivo por parte de Courtney. Uno de los puntos centrales del debate fue la duración del proceso. Para muchos observadores, el hecho de que Courtney llevara tanto tiempo privada de libertad sin un juicio definitivo resultaba llamativo. Sus abogados argumentaron en repetidas ocasiones que se estaban vulnerando sus derechos procesales. Solicitaron revisiones de la medida cautelar, presentaron mociones para su liberación y ofrecieron garantías económicas considerables. Todas esas peticiones fueron rechazadas. El tribunal consideró que existía un riesgo elevado de fuga y que las pruebas presentadas justificaban mantenerla bajo custodia. Mientras tanto, la figura de Christian Obamseli fue tomando mayor protagonismo en el relato público. Amigos y familiares comenzaron a hablar de él, describiéndolo como una persona reservada, trabajadora y poco conflictiva. Aunque reconocían que la relación con Courtney era intensa y llena de altibajos, muchos se mostraron sorprendidos por la imagen de agresor que la defensa intentaba proyectar. Para ellos, las grabaciones y los videos conocidos reflejaban una dinámica inversa a la que se quería instalar en el tribunal. Las grabaciones secretas se convirtieron en el corazón del caso. La Fiscalía las presentó como una ventana directa a la vida privada de la pareja. En ellas, Courtney aparece elevando la voz, emitiendo amenazas verbales y descalificando a Christian de manera constante.
se la escucha reaccionar con furia ante situaciones triviales, como conversaciones con terceros o decisiones cotidianas. El tono es autoritario, y en varios fragmentos se percibe un intento de control emocional sobre su pareja. La defensa respondió atacando la legalidad de esas pruebas. Argumentó que habían sido obtenidas sin consentimiento y que su reproducción violaba el derecho a la privacidad. Insistieron en que Christian había grabado esas conversaciones con la intención de manipular una futura narrativa legal. Sin embargo, el tribunal consideró que los audios eran relevantes para comprender el contexto de la relación y los admitió de forma preliminar, un golpe duro para la estrategia defensiva. A medida que se acercaba la fecha del juicio, el comportamiento de Courtney dentro del centro de detención también fue objeto de atención. Según informes internos, alternaba períodos de aparente estabilidad con episodios de ansiedad y frustración. Para algunos, estas reacciones eran consecuencia del encierro prolongado y la presión mediática. Para otros, reflejaban la dificultad de aceptar una realidad que escapaba por completo a su control. El caso también abrió un debate más amplio sobre las relaciones conflictivas y cómo éstas pueden escalar sin que el entorno cercano intervenga a tiempo. Especialistas en conducta y violencia doméstica analizaron públicamente los audios y videos, señalando patrones de manipulación emocional y desequilibrio de poder. Sin emitir juicios definitivos, muchos coincidieron en que la relación estaba marcada por una dinámica dañina para ambos.